nombre es Martín Espósito, profesor responsable de la Cátedra de Hidrología y Riego del Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur. La clase de hoy se titula Calidad de agua para riego. ¿Por qué es importante conocer la calidad de agua que vamos a utilizar para regar? El estudio de la calidad del agua es un paso inevitable al momento de emprender un proyecto de riego, sobre todo por el bajo costo que es con respecto al proyecto en sí. Realizar un análisis de agua es menos costoso y sobre todo nos va a dar y nos va a definir ciertos parámetros que vamos a tener en cuenta al momento de proceder con ese proyecto de riego. El uso continuo y desmedido de aguas de baja calidad, por ejemplo de agua salina, pueden provocar un deterioro en la calidad de los suelos. Y esto lo que va a alterar es el crecimiento de los cultivos. La calidad del agua para riego también determina los manejos que se tienen que hacer sobre los suelos, sobre los cultivos y a su vez en el riego, para poder obtener un desarrollo adecuado de las plantas. En casos extremos también nos condiciona qué cultivos vamos a poder utilizar y qué cultivos no vamos a poder utilizar de acuerdo a la calidad del agua. Para regar tenemos dos fuentes. Las fuentes naturales de riego, que se dividen en aguas superficiales y aguas subterráneas. Las aguas superficiales prácticamente se utilizan en un 70%, es decir, que del riego que se hace, utilizamos un 70% las aguas superficiales y un 30% las aguas subterráneas, aproximadamente. Las aguas superficiales son las que obtenemos de los cursos principales de los ríos y arroyos que utilizamos para riego, y las subterráneas son las que obtenemos a través de un sistema de bombeo con gasto de energía. Y de ahí utilizamos el agua para riego, extraída de las partes del subsuelo. Otra nueva o otra forma o otra fuente que hay es las aguas reciclables. Estas aguas han tenido auge últimamente debido a la escasez que tenemos cada vez más de las aguas superficiales o subterráneas. Entonces, el agua, por ejemplo, que es utilizada en industrias, en feedlot, en criaderos de cerdo, se deriva a piletas donde hay un tratamiento previo y después sirven para ser utilizadas en riego. ¿Cuáles son los problemas más comunes derivados de la calidad del agua? Es decir, si utilizamos un agua de mala calidad, ¿qué problemas vamos a poder o vamos a tener? Principalmente la salinidad. Cuando aplicamos un agua salina, lo que estamos haciendo es incrementando la concentración de sales en el suelo. Por lo tanto, hay una disminución en el crecimiento de las plantas. Si el agua que utilizamos es sódica, hay una dispersión de los agregados del suelo, disminuyendo la infiltración del agua. Y esto produce un deterioro físico de las propiedades físicas del suelo. También tenemos problemas como la toxicidad, que a diferencia de la salinidad y sodicidad, la toxicidad ocurre por el ingreso a la planta de un ion específico que produce una cierta toxicidad y merma del crecimiento de la misma. Por ende, disminuyen los rendimientos. Y también hay problemas varios que se originan, por ejemplo, en los riegos presurizados. Cuando hablamos de riego presurizado, hacemos referencia al riego por goteo y al riego por aspersión. Cuando enviamos al laboratorio una muestra de agua para realizar un análisis, prácticamente tenemos un valor de los cationes y aniones que tienen y componen esas aguas utilizadas que después serán utilizadas para riego. Esos cationes mayoritarios pueden ser calcio, magnesio, sodio y potasio. Y también tenemos aniones mayoritarios como son cloruros, sulfatos, bicarbonatos y carbonatos. Es decir, que
cuando enviamos una muestra al laboratorio, básicamente nos vamos a encontrar con estos elementos en el agua. El comportamiento de las sales y el efecto sobre los cultivos. ¿Qué pasa? Hay sales que son más nocivas que otras y eso está relacionado a la solubilidad de las mismas. Entonces, cuando realizamos un análisis químico del agua, podemos dividir las sales que tiene el agua en sales poco solubles o muy solubles. Las sales poco solubles son el carbonato de calcio, carbonato de magnesio y sulfato de calcio. Es decir, que las sales precipitan y no producen tanto daño. En cambio, tenemos las sales muy solubles que quedan que se disuelven y quedan en el extracto de saturación del agua, del suelo, y la planta la absorbe hasta un cierto punto de acuerdo a la concentración que tiene. Entonces, estas sales son sales muy solubles. Por lo tanto, van a generar algún tipo de efecto sobre el cultivo y en el suelo. Estas sales son cloruro de sodio, cloruro de magnesio, sulfato de magnesio, sulfato de sodio, carbonato de sodio y bicarbonato de sodio. Hay dos formas de expresar la salinidad del agua. Principalmente hablamos de miliequivalentes por litros o gramos por litro. Cuando hablamos de miligramos por litro, hacemos referencia a lo que es la concentración, es decir, gramos de sales en un litro de agua. Y en contrapartida tenemos la conductividad eléctrica, que a través de esta figura que vemos en la parte inferior derecha, es un conductímetro. El conductímetro lo que mide es conductividad de electricidad que tiene el agua. Cuanto más cantidad de sales tiene el agua, mejor conductora va a ser. Entonces, un método indirecto que nos determina qué cantidad de sales tiene el agua que vamos a utilizar para riego. Hay dos formas de expresar la conductividad eléctrica del agua. Se puede expresar como milimols por centímetro o bien decisiemens por metro. Siempre hablando que el agua tiene que estar a una temperatura de 25 grados centígrados para poder después compararlas con otras aguas y a su vez poderla calificar con unas tablas que vamos a ver a continuación. Un milimols por centímetro es igual a un decisiemens por metro. El decisiemens por metro es lo que se está utilizando en la actualidad. Pero a su vez también tenemos una fórmula, que es la que vemos en la parte inferior. Esta fórmula es sólidos disueltos totales, es decir, gramos por litros, va a ser igual a 0,64, que es un factor de conversión, por la conductividad eléctrica. Es decir, esa conductividad eléctrica que yo medí con el conductímetro en el agua, lo multiplicamos por 0,64 y de esa forma tenemos los gramos por litros de sales que tiene el agua que vamos a utilizar o estamos analizando. Bien, la salinidad. Cuando utilizamos un agua de baja calidad, debido a que tiene altas concentraciones de sales, elevadas conductividades eléctricas, ocurre algo que es la acumulación de sales en la zona radical del cultivo. Es decir, con los riegos sucesivos que les vamos aplicando al cultivo durante su ciclo, le estamos ingresando sales al perfil del suelo. Esas sales se depositan en la zona radical. Por lo tanto, producen un desbalance osmótico en la solución del suelo y la planta no puede absorber el agua. Y esto lo que repercute es en los rendimientos de los cultivos. ¿Cuáles son los principales síntomas que tenemos ante un cultivo que se encuentra regado pero con aguas de alta salinidad? Principalmente se produce un marchitamiento porque, claro, la planta no puede absorber el agua. Si no la puede absorber, entonces se marchita. Hay una necrosis
en las hojas, un color amarillo aparece, las hojas se ponen más cerosas, engruesan su cutícula, por lo tanto, eso repercute en una disminución de los rendimientos. El efecto que produce la salinidad del agua en el suelo son similares a los efectos de la sequía. ¿Por qué? Porque si bien hay presencia de agua en el extracto de saturación o en la solución del suelo, la planta no la puede absorber. Entonces ocurre la sequía fisiológica. Es decir, es exactamente lo mismo que si la planta no tuviera agua. Esto lo que produce es una reducción del crecimiento. Pero bien, hay plantas que tienen una particularidad de poder adaptarse mejor a aguas de mayor concentración salina. ¿Por qué? Porque tienen esa particularidad de concentrar solutos, estas sales, en la vacuola, y en el desbalance osmótico que se produce entre la solución del agua y la planta puede absorber el agua hasta una cierta conductividad. Entonces la hace más tolerante que a otras plantas. Por este motivo, la FAO, después de varios años de ensayo, publica una tabla. Una tabla que, como observamos, es de doble entrada. Tenemos en una columna los cultivos. Estos cultivos pueden ser extensivos, cultivos hortícolas, frutales, forrajeras, etc. Y a su vez tenemos en cada fila los distintos cultivos. En la medida que descendemos de la tabla, los cultivos van a ser más sensibles a las aguas salinas. Entonces, en esta tabla lo que observamos es las columnas que tienen un porcentaje, 100%, 90, 75, 50. Este es el porcentaje potencial que tendría el cultivo bajo todas las condiciones propicias, ¿no? Y la merma sería únicamente por la salinidad del agua. Es decir, cómo afecta la salinidad del agua al rendimiento del cultivo. Vamos a tomar un ejemplo práctico de la zona, por ejemplo, un cultivo de maíz. En cada porcentaje de rendimiento potencial, cada columna tiene a su vez dos columnas donde se encuentra el extracto, la conductividad eléctrica del extracto del suelo, del agua del suelo, y la conductividad eléctrica del agua. Nosotros vamos a hacer referencia a la conductividad eléctrica del agua. Entonces, para el maíz tenemos un valor de 1.1. Esto es decisiemen por metro. Todo en el cuerpo de la tabla, todos los valores están expresados en decisiemen por metro, conductividad eléctrica. Este valor de 1.1 significa que en la medida que incremente la concentración de sales del agua que utilizamos, va a haber una pérdida de rendimiento. Entonces, si utilizamos un agua por debajo de este valor, no vamos a tener problema. Pero si el agua tiene una conductividad eléctrica, por ejemplo, de 4 decisiemen por metro, ¿no? Entonces tenemos un rendimiento potencial del 75%. ¿Qué significa esto? Que va a haber un 25% de pérdida del rendimiento debido al agua salina que estamos utilizando para riego. A esto también le podemos aplicar algunos tratamientos para corregir estos efectos que tiene el agua salina, ya sea en los cultivos y en el suelo. Esos tratamientos pueden ser a largo plazo o a corto plazo. A largo plazo, lixiviación, drenaje y cambio de cultivo en última instancia. Y a corto plazo, mezclas de agua, es decir, mezclar dos fuentes de agua, una que tenga mayor concentración de sales con una que tenga menos concentración de sales para diluir las sales y que el efecto no sea tan nocivo para las plantas y el suelo. Y por último, como manejo a corto plazo, es el manejo del riego, ya sea
por aspersión, goteo o gravedad. Un tratamiento a largo plazo es la lixiviación. Esta figura que vemos en pantalla nos va a indicar bien cómo ocurre la lixiviación. Pero antes debemos saber que la lixiviación es aplicar una lámina extra de agua a la que requiere el cultivo. Aplicamos un riego con agua que requiere el cultivo y aplicamos a su vez un extra de un 15 o 20% para producir un lavado. Ese lavado lo que hace es arrastrar las sales que existen en el perfil hacia sectores más profundos, a profundidad, hasta un punto de que alcancen el nivel freático y sean evacuadas del sistema. Acá lo que observamos en esta figura son dos plantitas, ¿no? Donde tenemos la evapotranspiración y el riego o la lluvia como aporte de agua. Cuando aportamos o aplicamos un riego, las sales se van desplazando hacia abajo, pero en la medida que se va disminuyendo el contenido de agua en el perfil del suelo, las sales comienzan a ascender junto a la humedad y se empiezan a depositar en la zona radicular. Y acá es lo que me produce la salinización de la zona radicular y por ende una merma de los rendimientos. Esto no tiene que ocurrir. Por lo tanto, la idea es regar con la lámina que realmente requiere el cultivo para desarrollar su ciclo y a su vez un extra para poder lavar las sales y llevarlas al sistema de drenaje y que sean evacuadas del sistema. También tenemos una fórmula para calcular la cantidad de agua que podemos aplicar para realizar esta lixiviación. Y es la fórmula que tenemos en la pantalla, ¿no? Que esta fórmula va a depender del tipo de cultivo, la salinidad del suelo, la salinidad del agua y sobre todo de las condiciones climáticas. Muchas veces las condiciones climáticas en zonas húmedas de mayor precipitación garantizan el lixiviado de las sales. Entonces nos permite trabajar y regar con aguas de mayor contenido salino, porque las propias precipitaciones que ocurren van a producir esta lixiviación. En zonas áridas o semiáridas esto se complica. Por lo tanto, el agua que necesitamos para lavar las sales del perfil se las tenemos que aplicar junto a la lámina de riego que tenemos que aplicar. Y a través de esta fórmula que vemos en la pantalla podemos calcular R, que son los milímetros de agua aplicado. Es decir, si tenemos que aplicar una lámina de 80 milímetros, el factor R que calculamos nos da 20 milímetros más, entonces tendríamos que calcular un total de 100 milímetros para garantizar el consumo de agua del cultivo y a su vez esos 20 milímetros para lixiviar las sales. Cuando este valor R es positivo, nos está indicando que directamente las precipitaciones que existen en la zona nos garantizan el lixiviado y lavado de sales del perfil. El lixiviado siempre tiene que estar acorde y tiene que estar relacionado con un adecuado sistema de drenaje. Es decir, todo el agua que yo ingreso de más tiene que salir por el drenaje con esas sales que va a lavar. Porque si no sale por el drenaje me quedan en el perfil del suelo y esto me va a producir un problema a largo plazo con suelos salinizados y con degradación química en los suelos. Entonces, para tener en cuenta, el drenaje tiene como función principal eliminar todos los excesos de humedad que hay en el perfil del terreno y garantizar un desarrollo adecuado de los cultivos. Y a su vez también otro objetivo principal del drenaje es mantener la napa freática o el nivel freático siempre a una determinada profundidad. Esa profundidad no tiene que ser inferior a 1 metro, porque si el drenaje se encuentra mal diseñado, me va a garantizar que el nivel freático está cerca de la superficie del suelo, por lo tanto está en contacto con
las raíces y me va a producir un problema en los cultivos. Por ejemplo, en muchos casos, la conductividad eléctrica del agua, por ejemplo, si tiene un valor de 1 decisiemens por metro, el agua de drenaje va a tener aproximadamente 7 decisiemens por metro. Son 7 veces más, como para que tengan un valor de referencia. Entonces, siempre que se realice lixiviación, necesitamos un sistema adecuado de drenaje para que evacúe todas las sales del sistema. Otro tratamiento a largo plazo es el cambio de cultivo. Es decir, cuando no tenemos la posibilidad de lixiviar o no tenemos sistemas de drenajes adecuados, tenemos que implementar lo que es el cambio de cultivo. Básicamente sería realizar un cultivo más tolerante según la tabla de FAO que otros, pero esto siempre tiene que ser técnicamente viable y económicamente factible, ¿no? Hay que hacer un análisis ya más profundo para cambiar el cultivo que se vienen realizando en muchas veces por años o cultivos tradicionales de la zona. Los tratamientos a corto plazo básicamente se relacionan al manejo del riego. Es decir, ya tenemos la planta implantada, tenemos el sistema de riego. Bueno, ahora ¿cómo hacemos para disminuir estos efectos nocivos de las sales sobre el cultivo y posteriormente sobre el suelo? Bueno, una de las mejores formas es conocer la necesidad hídrica del cultivo. Siempre que hablamos de un proyecto de riego, yo tengo que saber la necesidad de agua que van a tener esos cultivos que voy a regar. Entonces, voy a aplicar la lámina de agua justa. Al aplicar una lámina de agua justa, la que realmente necesita el cultivo, estoy evitando esa acumulación de sales que posteriormente se van a producir en el perfil del suelo. También es importante controlar el funcionamiento, ya sea en los equipos de riego presurizado como en los riegos gravitacionales, que estén funcionando bien, que se esté aplicando la lámina correcta, la cantidad de agua, que el porcentaje de lixiviación sea el correcto. Otra forma también es incrementar la uniformidad de aplicación. Cuando hacemos un diseño de un equipo de riego presurizado, cuanto más uniforme sea esa lámina aplicada, menos cantidad de agua voy a desperdiciar, por lo tanto va a haber menos acumulación de sales en el perfil. Y por ejemplo, otra forma sería el cambio de métodos de riego. Cambiar, por ejemplo, de un riego por aspersión a un riego por goteo. Donde el riego por goteo puedo hacer un mejor manejo, más eficiente del agua, con riegos de precisión, con menos caudales y con más frecuencia. Esto me ayudaría a revertir este problema de las sales. Cuando hablamos de riego por aspersión, el riego por aspersión estamos aplicando una lámina de riego directamente al follaje de los cultivos. Entonces, directamente la sal va a quedar depositada en el follaje. ¿Cuál sería una alternativa para poder revertir posibles problemas? Los riegos cuando hay menos temperaturas y sobre todo cuando la humedad relativa es un poquito mayor, es decir, cuando hay menos evapotranspiración. Y esto ocurre sobre todo cuando estamos de noche, ¿no? Cuando los riegos son nocturnos, nos garantizan esto de poder aplicar esta lámina con menos problemas que si se aplicara durante el día a las 2 de la tarde con 34-35 grados de temperatura, donde la sal prácticamente quedaría depositada en las hojas, produciendo algún tipo de necrosis de la misma, quemado mejor dicho. El riego por goteo es el riego que mejor se adapta al utilizar aguas con alta concentración de sales.
¿Por qué? Porque tiene una particularidad. El riego por goteo básicamente tiene una forma de aplicar el agua sobre la planta con bajos caudales y altas frecuencias. Entonces va a generar un bulbo húmedo. Ese bulbo húmedo, las raíces se desarrollan dentro del bulbo y tienen menos concentración de sales, como observamos en la figura, donde prácticamente las sales por capilaridad se concentran en la periferia del bulbo. Entonces me garantizan que siempre el bulbo se encuentre libre de sales, siempre que el bulbo esté aproximadamente con un 80% de humedad. En la medida que se va disminuyendo esa humedad, se seca, hay un ingreso masivo de sales dentro del bulbo y a su vez en la zona radical del cultivo. Por eso, una de las recomendaciones es que durante los días de lluvia o cuando las lluvias no son muy contundentes, no apagar los sistemas de riego, en riego por goteo. Sobre todo cuando tenemos el programa de riego destinado a un riego diario, seguir con el mismo programa y no apagar el equipo, porque lo que estamos haciendo es que ese bulbo húmedo pierda humedad y las sales ingresen al centro del mismo y prácticamente produzcan algún tipo de efecto sobre la zona radical del cultivo. Cuando hablamos de los riegos gravitacionales, hay que tener en cuenta algunas prácticas culturales para revertir el efecto de las sales sobre los suelos y sobre el cultivo. Por ejemplo, como vemos en la figura superior izquierda de la pantalla, tenemos un surco, ¿no? Donde tenemos dos hileras de planta. Como vemos, por ejemplo, en la figura de la foto, donde prácticamente se observa un cultivo de cebolla sembrado a dos hileras y regados por sifones. Cuando empieza a disminuir la humedad del suelo, la concentración de las sales se acumulan en el centro del camellón. Por capilaridad se acumulan en la parte más alta. Entonces, básicamente, si hacemos un cultivo sembrado en dos hileras, podemos regar todos los surcos que se ven en la figura, por ejemplo. En cambio, si hacemos un cultivo donde prácticamente es sembrado sobre la hilera, por ejemplo un maíz, básicamente una práctica cultural para poder revertir el efecto salino es regar con surcos alternados. Es decir, como vemos en la figura izquierda inferior, al aplicar un riego sobre este surco, las sales por capilaridad se concentran sobre el extremo opuesto, dejando libre a la plántula en el centro, es decir, que queda libre de sales. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos del efecto nocivo o el efecto de la salinidad sobre las plantas, es más preocupante y se acentúa aún más cuando la planta está en estado de plántula, cuando es más chiquita que una planta ya establecida. Entonces, con estas prácticas culturales que vimos anteriormente, podemos revertir el efecto de las sales sobre las plantas. Esta figura es una foto tomada por el INTA de Ascasubi, donde básicamente vemos cómo hay una disminución en el stand de planta y sobre todo un amarillamiento de las hojas, aunque haya humedad en el suelo. Y esto es producto de la salinidad, de regar con aguas
salinas. Acá en esta foto que tenemos a continuación la podemos observar mejor, ¿no? Cómo se ven manchones amarillos producto de la salinidad que hay en el suelo. Otro de los problemas más comunes ocasionados por la mala calidad del agua es la sodicidad, es decir, cuando el agua tiene elevadas concentraciones de sodio. Pero primero quería comentarles que la capacidad de intercambio catiónico de los suelos es consecuencia de las cargas negativas no compensadas de las partículas coloidales, ¿no? Donde la electroneutralidad se consigue a través de la presencia de cationes y los cationes absorbidos se encuentran con un equilibrio dinámico y pueden ser intercambiados con otros. A cierta distancia de estos coloides, las concentraciones de aniones y cationes se encuentran en equilibrio. Entonces, los cationes en la fase líquida del suelo están sujetos a dos fuerzas opuestas. Primero son atraídos por la carga negativa de los coloides, ¿no? Y después, en la medida que nos alejamos del coloide, hay un intercambio de cationes con aniones que homogéneamente se encuentran en la solución del suelo y se mueven por difusión. Como resultado de estas fuerzas opuestas que se generan alrededor de la superficie de los coloides, hay una zona de acumulación de cationes que se conoce como la doble capa difusa. En esta figura vemos la superficie del coloide cargada negativamente, donde se absorben los cationes provenientes de las sales que trae el agua utilizada para riego, y en la medida que nos alejamos del coloide hay aniones y cationes que se mueven por difusión, de mayor a menor concentración. Esta doble capa difusa es muy importante. ¿Por qué? Porque en la doble capa difusa los cationes son atraídos y los aniones son excluidos. Y ese espesor de la doble capa difusa va a estar determinado por la valencia de los cationes. Por ejemplo, cuando hablamos de agua sódica que tiene mayor concentración de sodio, el sodio es un catión monovalente. Entonces, al haber mayor concentración de sodio, se adopta a la capa difusa, a la doble capa difusa, y por lo tanto queda absorbida. Cuando el agua a su vez tiene concentraciones de calcio y magnesio que son cationes bivalentes, desplazan al catión monovalente, que es el sodio, y se absorben con más fuerza. ¿Qué significa esto de más o menor fuerza? Significa que en la medida que tenemos mayor concentración de cationes monovalentes como el sodio, el espesor de la doble capa difusa va a ser mayor porque se absorbe con menos fuerza. Cuando tenemos mayor concentración de calcio y magnesio, hay mayor fuerza de absorción, por lo tanto disminuye la doble capa difusa. A mayor concentración de sales, disminuye el efecto nocivo del sodio. ¿Por qué? Porque esas sales que ingresan en el perfil van a tener mayor concentración de calcio y magnesio que van a competir con el sodio. En síntesis y resumiendo, calcio y magnesio favorecen la estructura del suelo. En cambio, cuando en el agua vienen altas concentraciones de sodio, hay una expansión de la doble capa difusa. Esa expansión produce una dispersión de agregado, ¿no? Por lo tanto, hay una obstrucción y disminución del tamaño de poros, baja la infiltración y hay un deterioro en la estructura del suelo, que si esto perdura en el tiempo, pasa lo que es una degradación física.
¿Cuál es el efecto que produce el sodio? El efecto del sodio entonces es expandir la doble capa difusa y disminuir la infiltración del agua. Entonces, al igual que lo que ocurría con la salinidad, la planta tiene presencia de agua, pero al disminuir la infiltración no le llega el agua a la parte radical, por lo tanto no la puede absorber, y esto es lo que genera una detención en el crecimiento y sobre todo después repercute en los rendimientos de los cultivos. Estas fotos nos van a indicar y nos muestran, por ejemplo, el agrietamiento que se produce en el suelo producto de un suelo sódico. Es decir, que cuando se seca el suelo se produce un agrietamiento. ¿Por qué? Porque el sodio lo que produce es una degradación física. Entonces, por ejemplo, en esta foto que vemos a continuación tenemos los dos problemas: agrietamiento y salinidad. Es decir, que estamos regando en este suelo con aguas que tienen altas concentraciones de sales y a su vez de sodio. Esta figura prácticamente es un suelo donde técnicamente sería imposible recuperarlo y económicamente inviable, debido a que está prácticamente muy degradado. ¿Qué otros problemas ocasionan las elevadas concentraciones de sodio en las plantas, por ejemplo? El sodio, al disminuir la infiltración del agua, el agua no llega hasta la parte radicular, entonces el agua queda sobre la superficie, hay escurrimiento y el suelo queda saturado. Por lo tanto, va a producir podredumbre radicales en los cultivos, falta de aireación. Si hay falta de aireación, hay trastornos nutricionales, la planta no puede absorber los nutrientes y por ende, si estamos en un cultivo que está en plántula o está en germinación, va a haber un menor porcentaje de germinación. ¿Cómo evaluamos y cómo determinamos ese efecto del sodio? A través del RAS. ¿Qué es el RAS? Es la relación de absorción de sodio que se determina con esta fórmula que tenemos en la parte inferior. RAS va a ser igual a sodio sobre la raíz cuadrada de calcio más magnesio sobre 2. Todos estos valores expresados en miliequivalentes por litro. Los tratamientos que podemos realizar para revertir este efecto del sodio: principalmente se puede incorporar materia orgánica al suelo. Lo que hace la materia orgánica es favorecer e incrementar la estructura del suelo. Por lo tanto, va a favorecer también lo que es la infiltración del agua. Y por último, el más empleado es el empleo de enmiendas, es decir, encalar el suelo, que es lo que vemos en las figuras que se encuentran en la parte inferior. El encalado es la aplicación de yeso. El yeso tiene mucha concentración de calcio, entonces al aplicarle yeso al suelo lo incorporamos después con un riego, y al incorporar calcio, lo que hace el calcio es competir directamente en la doble capa difusa con el ion sodio y desplazarlo, y de esta manera favorecer la infiltración del mismo. También tenemos tratamientos que pueden ir de la mano con el manejo del riego. Por ejemplo, mezclar dos fuentes de agua, como vimos anteriormente. Por ejemplo, riegos frecuentes a bajas dosis, para poder permitir una mejor infiltración. Es decir, aplicar menos cantidad de agua en más veces. Y de última, como última instancia y haciendo un balance de costo-beneficio, sería cambiar el riego por aspersión o gravedad a un riego por goteo, donde yo puedo darle menos caudal aún y con mayor frecuencia. Tenemos normas para interpretar la calidad del agua para riego. Es decir, básicamente nos basamos en tres clasificaciones.
no hay una clasificación mejor que otra, sino que cada una se va a adaptar a diferentes condiciones, ¿no? Por ejemplo, la clasificación que tenemos en la presentación es la de la FAO. Básicamente, teniendo el valor de la conductividad eléctrica y del RAS, podemos clasificar el agua. Esta clasificación es una clasificación muy general. Por lo tanto, para la salinidad del agua y si es apto o no para riego, básicamente tenemos estos parámetros que observamos en la tabla. Por ejemplo, si tenemos un valor de conductividad eléctrica inferior a 0,7 decisiemens por metro, no vamos a tener ningún tipo de restricción de utilizar el agua. Entre 0,7 y 3 va a ser moderado y mayor a 3 severo. Pero como les comentaba anteriormente, es muy general, porque estamos hablando de un rango muy amplio y estamos clasificando un agua que tiene, por ejemplo, una conductividad eléctrica de 0,8 decisiemens por metro, igual que una que puede llegar a tener 2,8 decisiemens por metro. Lo mismo ocurre con el RAS. Si observamos en la parte inferior, por ejemplo, para un agua que tiene un RAS de 12 a 20, en la medida que incrementamos la conductividad eléctrica del agua, no vamos a tener problema. Pero si esa conductividad eléctrica del agua disminuye, el problema se empieza a acrecentar. Entonces, ¿por qué en la medida que tenemos mayor cantidad de sales, el efecto del sodio es menor? Por lo que hablábamos anteriormente. Al tener mayor cantidad de sales, tenemos mayor concentración de calcio y magnesio que después compiten con el sodio en la doble capa difusa. Entonces baja ese efecto nocivo del sodio para las plantas y para el suelo. Otra clasificación utilizada es la de Riverside. Esta clasificación básicamente se realizó en Estados Unidos para zonas semiáridas y perfectamente se puede adaptar a nuestras aguas de acá de la zona del sudoeste bonaerense, debido a que estamos en una zona semiárida. La clasificación de Riverside lo que hace es dividir el agua en 6 categorías, de C1 a C6, de acuerdo a la conductividad eléctrica que tiene. Y también divide en 4 categorías el agua de acuerdo al RAS, al peligro de sodicidad, de 1 a S4. Por último tenemos la clasificación propuesta por INTA, que es una clasificación que por lo general se adapta mejor a zonas con mayor régimen pluviométrico. Entonces, para poder calificar el agua, si estamos, por ejemplo, en cercanías de Coronel Dorrego o Coronel Suárez, donde tenemos un poquito más de pluviometría, podemos utilizar la clasificación de INTA. Pero si estamos en las zonas aledañas a Bahía Blanca o al valle inferior del río Colorado, en la parte bonaerense, prácticamente podríamos estar clasificando el agua con la clasificación de Riverside, que se adaptaría mejor. Otro problema que se genera por la mala calidad del agua cuando la utilizamos es la toxicidad. La toxicidad, a diferencia de la salinidad y de la sodicidad, es que ocurre directamente en la planta. La salinidad y sodicidad ocurría en el suelo el problema. Acá directamente en la planta. ¿Por qué? Porque la planta absorbe el catión o anión que esté en mayor concentración, lo ingresa en su interior y lo traslada a la parte fotosintéticamente activa que es la hoja, donde básicamente va a producir algún tipo de toxicidad, por ende una disminución del rendimiento. Si ese catión, por ejemplo, es el sodio, puede producir una toxicidad cuando se concentra en la hoja en elevadas concentraciones, pero a su vez también va a manifestar un síntoma a la planta, que es un moteado
o mejor dicho, una necrosis que se produce en el borde de la hoja. Si el catión que absorbe la planta es el boro, se produce un moteado sobre la planta, es decir, sobre todo en las hojas. Y si el anión que ingresa en la planta es el cloruro, lo que va a producir es una necrosis en la punta de la hoja, es decir, en el ápice de la hoja. También tenemos una tabla que vemos a continuación, que es una tabla de restricción de uso, que de acuerdo a los miliequivalentes por litros o gramos por litros que tengan, el agua que vamos a utilizar para riego va a ser el efecto que va a tener para utilizar en los sistemas de riego. ¿Y cuáles serían los tratamientos para revertir este efecto de toxicidad? Serían los mismos tratamientos que vimos para la salinidad y la sodicidad. Lo único que el más frecuente sería el de lixiviación, es decir, aplicar una fracción extra de agua para lavar estos elementos tóxicos que se encuentran presentes en la solución del suelo. Y por último tenemos los problemas varios. Estos problemas varios por lo generalmente están dados por excesos de nitrógeno, donde estamos utilizando, por ejemplo, un agua de perforación para regar donde tiene elevadas concentraciones de nitrógeno y lo que va a hacer es adelantar el ciclo del cultivo, que muchas veces no es beneficioso. Por ejemplo, cuando baja la temperatura en el agua y aumenta el pH, esto favorece la precipitación de las sales, de esas sales poco solubles que habíamos visto. Y esto lo que ocurre es, en los riegos presurizados, es tapar o producir una obstrucción en los emisores, sobre todo cuando hablamos de riego por goteo. Y si tenemos, por ejemplo, aguas que tienen altas concentraciones de bicarbonatos y sulfatos, que son sales poco solubles, y estamos regando con agua por aspersión, la aspersión lo que hacía era aplicar la lámina de agua y el agua se aplicaba directamente al follaje. Cuando se aplica al follaje, las sales se depositan en el mismo. Al depositarse, se produce después la evaporación del agua y las sales quedan concentradas. Y esto lo que produce es, si estamos por ejemplo en un invernadero realizando flores, baja la comercialización debido a que está prácticamente deteriorando el producto. Lo mismo si hablamos en un riego, por ejemplo, de frutales, donde prácticamente esas sales depositadas sobre los frutos quedan y producen una necrosis, por lo tanto bajan el valor comercial del mismo. Otro problema que se origina es cuando utilizamos fuentes de agua que contienen muchos sólidos en suspensión, y esto ocurre generalmente cuando hablamos en riego por goteo y los sistemas de filtrados no son eficientes. Todos esos sólidos, principalmente arenas, van a conducirse hacia los emisores, que es lo que vemos en la figura inferior. Emisores tapados con arena, producto de un mal sistema de filtrado y sobre todo de una fuente de agua con altos porcentajes de sólidos en suspensión. Entonces, cuando pedimos un análisis, también podemos determinar estos sólidos en suspensión, que se determinan en miligramos por litro. Y cuando tenemos valores, por ejemplo, inferiores a 50 miligramos por litro, no tenemos ningún tipo de problema. Pero con valores superiores a 100 miligramos por litro empiezan a haber problemas, sobre todo si estamos en presencia de un sistema de riego por goteo. Otro parámetro que hay que tener en cuenta es la dureza. La dureza se expresa en grados higrotimétricos franceses, que a través de esta fórmula que vemos acá, ingresando únicamente calcio y magnesio, obtenemos un valor. Ese valor de dureza lo podemos clasificar en la tabla inferior que tenemos.
y ver si el agua es muy dulce o muy dura, que es el otro extremo. ¿Cómo obtenemos las muestras de agua? Bien, básicamente las muestras de agua que vamos a llevar a un laboratorio para analizar, las obtenemos en un recipiente o se extraen y se colocan en un recipiente de plástico o vidrio, por lo general de plástico de 500 centímetros cúbicos de capacidad. Se hace un triple lavado y se toma la muestra. Esa muestra va a depender si la tomamos en un curso superficial o si la tomamos directamente de una perforación. Cuando se toma la muestra tratamos de que esté el menos tiempo posible en una conservadora, es decir, que llegue lo antes posible al laboratorio. Y cuando el agua es tomada de una perforación, primero dejamos unos minutos correr el agua para después tomar la muestra. Si el agua es obtenida de un curso superficial, se toman en varios puntos, aguas arriba y aguas abajo, para después hacer un promedio. Y siempre tratamos de tomar la muestra en un lugar donde el agua esté corriendo y no esté estancada, porque si no nos alteran todos los parámetros. Si estamos en el campo, lo que hacemos es extraer la muestra, la llevamos a una conservadora o una heladera, por lo general, y lo aconsejable es que esté aproximadamente a unos 5 grados centígrados para después trasladarla hacia el laboratorio. El método del balance iónico básicamente lo que hace es verificar que todos los iones predominantes fueron medidos. ¿Por qué? Porque todos los iones expresados en miliequivalentes por litro se encuentran en equilibrio en el agua. Cuando llevamos una muestra de agua al... ¿Puedo empezar de vuelta? Sí. Dale, empiezo nomás. Bien. Cuando terminamos de hacer la extracción de agua y la llevamos al laboratorio, el laboratorio nos da los resultados. Esos resultados hay una manera de comprobar si están bien hechos, si son viables o no, si el análisis está bien hecho o no. Y esto lo determinamos con el método del balance iónico. El método de balance iónico lo que verifica es que todos los iones predominantes fueron medidos. Porque todos los iones expresados en miliequivalentes por litro se encuentran en equilibrio en el agua. Es decir, la cantidad de cationes y aniones siempre tiene que ser la misma o muy similar. Este equilibrio es posible porque el agua es un sistema eléctricamente neutro. Entonces, la sumatoria de cationes y las sumatorias de aniones tienen que ser iguales. El balance iónico, por medio de esta fórmula que observamos en la parte superior, está dada por la sumatoria de cationes, siempre en miliequivalentes por litro, menos la sumatoria de aniones, todo en valor absoluto, sobre sumatoria de cationes más sumatoria de aniones multiplicado por 100. Si este valor me da un valor inferior a 5%, quiere decir que el análisis está bien hecho y es confiable. En caso de que el valor supere el 5%, me está indicando de que hay algún problema. Por ejemplo, que hay elementos que no fueron medidos o que directamente hay que descartar este análisis o estos resultados porque no son confiables. Otro sistema que se puede utilizar es a través de esta fórmula que vemos a continuación. Cationes o aniones, es decir, sumatoria de cationes o sumatoria de aniones en miliequivalentes por litro tiene que ser igual a la conductividad eléctrica que me da la muestra de agua multiplicado por 10. Siempre que la conductividad eléctrica esté entre un valor de 0,1 y 5 decisiemens por metro. Si ese valor supera los 5 decisiemens por metro, utilizamos la fórmula que se ve en la parte inferior. Sumatorias de cationes o sumatoria de aniones va a ser igual a la conductividad eléctrica por 12. Con esto terminamos la clase de calidad de agua utilizada para riego, donde vimos todos los parámetros generales
para poder determinar si un agua es apta o no y cuáles serían sus efectos en el caso de que utilicemos el agua para riego.